Una vez estuviera bajo juramento, Penny contaría la verdad en nombre de quienes ya no podían hacerlo, de Alouette y Clarissa. Hablaría en nombre de las desaparradas hordas que hacían cola en la Quinta Avenida. Nada más entrar en el tribunal examinó las diligencias y le entró el pánico. No había ni una mujer en la tribuna del jurado. Tampoco había ninguna entre los periodistas ni en la galería del público. Todos los presentes eran hombres. Ser la única mujer resultaba emocionante e intimidatorio. Se quedó un momento demasiado largo paralizada en la entrada, el tiempo suficiente para que todas las miradas convergieran en ella. Todo el mundo se quedó callado. Penny era consciente de estar espectacular, de tener tonificado hasta el último músculo. Levantó una mano con la manicura perfecta y se pasó los dedos por el cabello lustroso, girando ligeramente la cabeza de lado a lado para que los largos y tupidos mechones rebotaran y reflejaran la luz. Todos los hombres la estaban mirando y ella no miraba a ninguno. Penny se obligó a dar un paso y las miradas la siguieron. El odio de los presentes era como una niebla tórrida que le envolvió las extremidades hasta que llegó a la mesa de demandante. Blitstein entró en la sala cojeando pronunciadamente. A los ancianos les costaba mucho curar las heridas como las que él había sufrido, y saltaba a la vista que a Blitstein lo seguían atormentando. Entre gestos de dolor se sentó lentamente en su asiento cerca del de Penny y la fulminó con su mirada de ojos inyectados en sangre. Solo lo separaba Tad. El buffet había aceptado que la interrogara un hombre más joven. La lista de testigos a los que se podía llamar era corta porque Tad tenía intención de pedir que se admitieran como prueba los cuadernos de Maxwell. Se oyeron gritos en el pasillo de fuera. Las cabezas de la sala del tribunal se giraron en dirección al tumulto. Había voces masculinas gritando: «Maxwell, ¿todavía querías a Alouette?». Se oyó gritar a un coro de hombres: «¿Cómo te sientes después de que se matara Clarissa?». Se estaba repitiendo de forma casi idéntica la escena que Penny había presenciado en el vestíbulo del edificio de B&B cuando Alouette Ambrosia había salido del ascensor. Ahora, sin embargo, había docenas de periodistas y blogueros pugnando por la atención de Max, y todos sostenían en alto las cámaras de sus teléfonos para grabar en vídeo su entrada en la sala del tribunal. Penny no consiguió ver a Max. Lo ocultaba la melé de guardaespaldas de trajes azules que le rodeaban, pero sí que pudo ver las minúsculas pantallitas de las cámaras que los mostraban desde distintos ángulos. Llevaba un discreto traje de Ralph Lauren, apropiado para una boda o un funeral. Sus pálidas manos estaban vacías. No había ni rastro del mando a distancia con el que podía torturar a cualquier portadora de los diabólicos nanobots de Eres Hermosa. Una sonrisita irónica asomó a sus pálidos labios. Por su parte, Penny se había puesto un elegante y atemporal traje pantalón de Jill Sander. No podía arriesgarse a llevar falda ni vestido. No le interesaba repetir el striptease trágicamente fatídico que Alouette había sido obligada a ejecutar en la ceremonia de los Oscars. Hasta se había planteado introducir en el tribunal una pistola escondida en su bolso de Prada, al estilo de la presidenta Hayne, pero ya era demasiado tarde para asesinar a Max. En la sala del tribunal habría estrechas medidas de seguridad. El grupo de reporteros siguió a Max hasta su sitio de su mesa del acusado. Allí un miembro de su equipo de abogados le ofreció una silla y él la ocupó sin echar ni un vistazo en dirección a Penny. Pese a la distancia, la joven percibió que la actitud de Max era tan fría como lo habían sido siempre sus manos. Ya no quedaba ni rastro del hombre amable, sonriente y siempre atento con el que ella había ido a cenar y que la había persuadido para que le contara sus preocupaciones. También resultaba realmente extraño verlo sin bolígrafo ni cuaderno. Fiel a su palabra, Celinus Maxwell le había dejado de pagar los intereses del fondo fiduciario de $50 millones. Si se veía obligada a ello, Penny sabía que siempre podía vender el enorme rubí que le colgaba de la cadenilla de oro que llevaba en torno al cuello. Invertiría hasta su último céntimo en destruir a Max. Cuando el juez entró en la sala, todo el mundo se puso de pie. El magistrado inauguró la sesión con un martillazo. Tad se levantó de su asiento. En calidad de abogado de la demandante, anunció, en primer lugar, llamo a testificar a Penny Harrigan. Todas las miradas se posaron en ella mientras se ponía en pie.
La experiencia de verse constantemente inspeccionada por los ricos y famosos del mundo la habían inmunizado contra los escrutinios públicos. Había 1.000.000 de desconocidos juzgando su cuerpo, su pelo y hasta su carácter, pero a Penny no le importó lo más mínimo. Caminó resuelta como una reina hacia la guillotina. Puso una mano sobre la Biblia que le ofrecieron, solo entonces se permitió mirar a los ojos a Maxwell. Él le devolvió una mirada tranquila y nada impresionada, una expresión de aburrimiento supremo. Sus ojos entornados sugerían que estaba conteniendo un bostezo. Mientras Penny se sentaba detrás del micrófono y se identificaba para que su nombre constara en acta, Max metió una mano pálida en la chaqueta de su traje y sacó un objeto pequeño y negro. Los sostuvo sobre la palma de una mano y se puso a manipularlo como si estuviera tecleando un mensaje. Pero no era un mensaje de texto, pensó Penny. Sería más bien un masaje de texto. Penny no sabía si el efecto era psicosomático o no, pero una ráfaga cálida y relajante le inundó los pechos. Su efecto general fue tan tierno y placentero que Penny sospechó que se lo estaba imaginando. No se parecía en nada a los toscos asaltos sexuales con el que él la había amenazado hasta entonces. Aquella caricia ligera que ahora sentía entre las piernas se parecía más al contacto de barba gris. Penny se retorció un poco. Tal vez aquellas fueron las sensaciones que Max transmitía a las mujeres para hacerlas comprar cientos de libros y zapatos. Tal vez fuera así como conseguía los votos femeninos para las pancartas que él elegía, con unas cosquillitas. El efecto le recordó la expresión que había usado su madre, Gustirnin. Tad se levantó de su silla y se acercó a ella. Señorita Harrigan, empezó diciéndole: ¿Es usted virgen? Penny no se escandalizó. Conocía la estrategia del interrogatorio. Consistía en hacerla quedar como una brillante coinventora y no como una chiquilla descarriada. No, contestó ella, no soy virgen. ¿Era usted virgen cuando conoció al señor Maxwell? Penny negó con la cabeza. No, tampoco. Las sensaciones agradables seguían recorriéndole el cuerpo. El corazón le había empezado a latir tan fuerte que casi sentía cómo le rebotaba en el pecho el colgante de rubí. Tad clavó en ella una mirada severa. ¿Participó usted en encuentros sexuales con el señor Maxwell? Max mantuvo las yemas de los dedos suspendidas sobre el aparato, esperando a ver si la joven lo traicionaba. Penny asintió con la cabeza. El juez intervino. Que conste en acta que la testigo ha contestado en sentido afirmativo. Tad continuó. ¿Y acaso incurrió usted libremente en el uso de herramientas destinadas a intensificar la experiencia erótica? El placer controlado a distancia se detuvo de golpe. El cálido hormigueo en los pezones y la entrepierna no habían sido fruto de su imaginación, sino una advertencia. Penny contestó la última pregunta de Tad. Sí, dejé que el señor Maxwell probara muchas de sus ideas conmigo. Sin apartar la mirada de Penny, Max pulsó ágilmente una serie de botones. Ella sintió que se le humedecían las axilas. Le dio la sensación de que la tela de su ropa estaba quemando, a punto de incendiarse. Un hilillo de sudor le cayó por el canalillo que le separaba las nalgas. Por fin, le subió por la garganta un gemido largo y sensual, pero ella lo refrenó. ¿Fue usted compensada por el trabajo que hizo para el señor Maxwell? Al oír la palabra trabajo, Max se rió por lo bajo, con la barbilla pegada al pecho. Furiosa, Penny contestó: No, me hizo una serie de regalos concretos de naturaleza personal, vestidos de alta costura, por ejemplo, pero no me compensó ni me reconoció personalmente como colega profesional o compañera de investigación. Max la fulminó con la mirada. Se le veía a la legua la expresión de cólera. ¿Cómo se atrevía Penny a reivindicar el mismo estatus que él? Pulsó varias veces el control remoto. Y al instante Penny ahogó un grito. El corazón le dio un vuelco. Su cuerpo pugnó por liberarse de las cómodas prendas que vestía. No estaba tan sensible hasta el último centímetro de la piel que incluso la ropa interior de seda empezó a molestarla como si fuera alambre de púas. Intentó desabrocharse sutilmente varios botones y cremalleras con los dedos, a fin de aliviarse sin dejar ver su excitación. No podía darle esa satisfacción a Max. Además, retorcerse como una bailarina de striptease salida no le granjearía precisamente la simpatía de ese jurado, compuesto únicamente de hombres.
Tad no parecía darse cuenta de nada. ¿Conocía usted el apodo del acusado Gran Clímax?, preguntó. Penny refrenó una nueva ráfaga de pasión. Giró las caderas contra su asiento, confiando en que nadie notara que lo hacía. La prensa amarilla lo llama así, dijo, pero es que él es el dueño de todas esas publicaciones. En su opinión, señorita Harrigan, continuó Tad, ¿cuál diría usted que es la fuente principal de la gran pericia sexual del señor Maxwell? Se presentaba por fin la oportunidad de denunciarlo. Penny tragó rápidamente la saliva caliente que le inundaba la boca. Se llevó discretamente a la frente un pañuelo de papel para secarse los goterones de sudor. Con el mundo entero escuchando, se dispuso a contar el viaje de Maxwell a Nepal y el aprendizaje que había llevado a cabo con la baba. Se dispuso a contar que lo había movido a ello el trágico truncamiento de su matrimonio. También declararía, para que constara en acta, que los productos de ayuda íntima de Eres Hermosa eran copia de los huesos disecados de un contingente de peregrinos enloquecidos que se habían procurado placer hasta matarse. Pronto el mundo entero sabría que Maxwell había saqueado los secretos sensuales de la historia de la humanidad a fin de esclavizar a las consumidoras femeninas y de controlar sus hábitos de gasto. Esas pobres desgraciadas eran cautivas de un poder erótico que ni siquiera podían entender y Penny se disponía a rescatarlas y a desenmascarar a Max. Las palabras todavía se le estaban formando en los labios cuando su respiración se volvió lenta y pesada. Sus muslos se sacudieron para liberarse de la ropa interior mojada. Los zapatos le apretaban, así que se los quitó. A modo de respuesta inconsciente, los espectadores masculinos se inclinaron ansiosamente hacia adelante en sus asientos. «Cuéntanos, pues», le animó Tad. Estaba para comérselo con su ropa de abogado. Penny se moría de ganas de casarse con él en cuanto ambos pudieran dejar atrás el lío en el que estaban metidos. El sexo de su luna de miel sería fantástico. Era solo consciente a medias del hecho de que Max seguía pulsando botones, intentando frenéticamente acallar su testimonio por medio de oleadas cada vez mayores de éxtasis. Puede que incluso estuviera intentando matarla con un derrame cerebral o un ataque del corazón inducidos por el placer. Con expresión grave no paraba de tocar teclas, sin desviar la mirada de las reacciones físicas de Penny. Los nanobots que Penny tenía implantados en el sistema nervioso debían estar transmitiéndole a Max todas sus constantes vitales. El aparatito negro que sostenía en las manos le estaría informando de su ritmo cardíaco, su presión sanguínea, sus niveles de hormonas, de todo. Los poderes de Max iban más allá de lo que ella había imaginado. Max pulsó un botón y al instante ella le vino a la boca un imaginario sabor a chocolate. A un chocolate negro como no había probado en su vida. De pronto su sabor delicioso le inundaba la boca. Max pulsó otro botón y Penny olió el mareante perfume de un hermoso jardín de rosas. Los nanobots que le habían introducido por medio de la infame libélula corrían ahora a estimularle los sentidos. En los oídos le sonaban grandiosas sinfonías de violín. Sintió que le negaban los efectos excitantes de la ducha vaginal del champán rosa. Pese a todo, Penny se esforzaba en hablar. Se toqueteaba el pelo involuntariamente, arqueó la espalda para proyectar los pechos hacia adelante. «Está controlando el mundo», dijo con voz estremecida, y señaló a Max con un dedo tembloroso. «Miren, con su teléfono». Viendo lo trastornada que estaba, Tad intervino. «Señoría», dijo dirigiéndose al juez, «parece que la testigo no se encuentra bien». «Detenedlo, por favor», vociferó Penny. «Me está controlando la mente». De forma espontánea, sus manos empezaron a quitarse la blusa. Debido a sus violentos tocamientos y contoneos, los pantalones del traje se le cayeron al suelo y se quedaron arrugados en torno a los tobillos. Le cosquilleó el paladar una cacofonía de intensos sabores: foie gras, Grand Marnier y capuchinos al caramelo. En los oídos le resonaron ensordecedoras arias de Mozart. Dulces aromas de jazmín y de cachorros le inflamaron los senos nasales. Maxwell tenía toda la pinta de estar jugando al Tetris, pero en realidad estaba incitando todas aquellas sensaciones exquisitas a base de pulsar teclas como un virtuoso concertista de piano. Impotente, Penny sintió que su cuerpo sucumbía a su atacante invisible. Los orificios corporales le dolieron como si le estuvieran violando cientos de penes erectos.
Las piernas y los labios se le abrieron a la fuerza y sintió el contacto y el sabor de una multitud de lenguas invisibles que la invadían. Sintió unos dientes fantasmagóricos que le mordisqueaban juguetonamente los pezones y unos jadeos tórridos junto al cuello. Gritó, pero nadie acudió en su rescate. El taquígrafo de la sala registró sus súplicas. Los retratistas judiciales dibujaron sus forcejeos. Tad se la quedó mirando con estupor e incredulidad. Penny ya no era ninguna habilidosa bruja sexual. Volvía a ser un simple pedazo de carne sudoroso y sometido al control erótico ajeno. Llegaron los enfermeros y la subieron a la camilla. Le preguntaron qué año era y quién era el presidente. Le preguntaron su nombre y la reconocieron entusiasmados. La Cenicienta del Cerebrito. Y durante todo el camino al hospital psiquiátrico, hubo uno que no paró de comentarle: tendría que haberse casado usted con él. A pesar del frío chaparrón que no paraba de caer, una cola de compradoras desaliñadas seguía extendiéndose en la Quinta Avenida. La lluvia les apelmazaba el pelo y los mechones mustios le colgaban delante de la cara, tapándole los ojos y apagados y vidriosos. Tenían los zapatones destrozados y metidos en charcos. Y de vez en cuando, uno de esos espantapájaros trágicos daba un paso tambaleante. Uno de los extremos de la cola entraba por las rosadas puertas de espejo de una tienda. El otro extremo se perdía en el horizonte. Aquí y allá se veía alguna clienta desplomada en el suelo, pero incluso esos despojos humanos seguían avanzando a cuatro patas. Pocas o ninguna de ellas levantaron la vista cuando una limusina extralarga pasó a su lado llevando a los invitados de una boda hasta la entrada de la catedral de St. Patrick. Allí un dosel les resguardaba de la lluvia a las personas que iban llegando. Entre ellas había varios líderes mundiales, la reina de Inglaterra, una baronesa de la prensa china y mujeres artistas galardonadas en todas las disciplinas. Legiones de periodistas abarrotaban la cena. Era la noticia de la década. La boda del hombre más rico y poderoso del mundo. De camino a sus esponsales, el coche de la novia pasó junto a las miles y miles de compradoras demacradas. Ella no se levantó el velo, con la esperanza de que no la reconocieran. Ella, Penny Harrigan, no había conseguido salvar a nadie y ahora iba a pagar el precio más grande posible. No había despejado el camino para la siguiente generación de mujeres. No había descubierto ninguna nueva frontera para el feminismo. Engalanada con un voluptuoso vestido de novia de Priscilla of Boston, hizo de tripas corazón para caminar por el pasillo de la iglesia y jurar fidelidad a Celinus Maxwell. En todas las esquinas, los kioscos de la calle exhibían los titulares de la prensa sensacionalista de la jornada: el rey de los empollones se casa con su reina malvada, o bien salve a la reina Penny. Y sin embargo, había otras revistas del corazón que proclamaban Gran Clímax conspira para conquistar el mundo y Courtney Maxwell fabrica robots sexuales secretos. Solo Penny podía entender la estrategia. Max había filtrado esas historias a fin de presentar la verdad como si fuera un chiste ridículo. Estaba socavando la credibilidad de lo que ella había descubierto, y ahora nadie la creería. Su vestido antiguo de novia resultaba oportunamente incómodo. El peso de todas sus enaguas y volantes apenas la dejaba andar. Era necesario para que la mitología se hiciera realidad. De cara a la historia, aquello parecería un final de cuento. La Cenicienta se casaba con su príncipe azul. Max necesitaba que así fuera para reafirmar la ilusión que llevaba tantos años construyendo. En las alturas, el humo negro, como la tinta de las hogueras de látex, cubría por completo la ciudad. Y seguían lloviendo consoladores en llama, repartiendo la muerte a diestro y siniestro. Las rezagadas de Eres Hermosa avanzaban arrastrando los pies como un ejército en perpetua retirada de un lejano campo de batalla. Heridas y desmoralizadas, con la ropa empapada, no tenían ni idea de que eran simples peones de una conjura mundial. Penny no solo no había conseguido ayudarlas, sino que había sido cómplice activa de su derrota. Había sido en su cama donde se habían perfeccionado las armas que la destruirían. Las reacciones de Penny habían afinado las herramientas que ahora devastaban a sus pares. Así que, a fin de cuentas, resultaba coherente que se entregara en matrimonio a Max. Ahora las mujeres más inteligentes, decididas y llenas de talento del mundo estaban sometidas al capricho de Maxwell.
Por medio de un simple botón, él era capaz de ponerles sabores increíbles en la boca. Podía obligarlas a oír una música tan maravillosa como inexistente. Él controlaba su realidad. Ese día señalaba el inicio de una nueva era de oscurantismo para las mujeres del mundo, y Penny confiaba en que por lo menos no durara más que una generación. Si la verdad se propagaba, era posible que la generación siguiente renegara de los productos de Eres Hermosa. Sin embargo, pensó Penny, si realmente los nanobots se reproducían exactamente, entonces era posible que las madres estuvieran transmitiéndole los diminutos amos a sus hijas. Y tal vez también a sus hijos. Al cabo de una sola generación, todo el mundo industrializado pertenecería a Max, al malvado Max. Si era cierto que Maxwell se había hecho una vasectomía, tal como él aseguraba, entonces nadie heredaría su legado. Conociéndolo, Penny dio por sentado que las riendas del poder acabarían pasando a una supercomputadora completamente automatizada. Pronto habría algún software dictándole a todo el mundo sus sensaciones táctiles y gustativas, repartiendo orgasmos artificiales y música dulce y falsa a través de los robots del sistema nervioso. Para entonces Penny se dio cuenta de que ya no importaría el sabor de nada. Data Microcom podría meter los ingredientes que quisiera en la comida que vendía. No importarían ni el sabor real ni la sensación bucal, puesto que los nanobots controlarían la percepción que tuvieran los consumidores de todos los productos. Penny recordó el trayecto en taxi hasta la primera cita que habían tenido Max y ella en Sherman. A diferencia de aquel primer día, en que nadie se había dignado a mirar cómo recorría la alfombra roja, esa mañana testaba la acera una densa muralla de gacetilleros, todos ansiosos por conseguir una fotografía de Penny con su atuendo nupcial. Ventanas de lacayas de Max llevaban cogida la cola del vestido y sostenían paraguas para que ni una sola gota de lluvia estropeara su aspecto. Una melé de guardaespaldas con trajes azules la escoltó a través de la multitud. Mientras ascendía con paso ligero los escalones de la catedral, Penny notó sabor a chuletas picantes a la barbacoa. Oyó dulces cantos de pájaro. Sabía que nada de todo esto era real. Era Max que la estaba metiendo aquellas percepciones en la cabeza. Para reconfortarla, supuso ella. Ya nunca volvería a ser dueña de su propia mente. Al entrar en el vestíbulo de la iglesia, avistó 3 caras familiares, pero no les hizo caso porque supuso que también serían simples alucinaciones inducidas por Max. Las caras sonrieron. Ella les devolvió la sonrisa y les preguntó: ¿sois reales? Eran sus padres y su compañera de casa. A su madre y a Monique se las veía frágiles y demacradas, pero al parecer Max les había otorgado la bastante fuerza como para que pudieran asistir a la ceremonia. Las 2 mujeres no eran tanto invitadas a la boda como rehenes llevadas para asegurarse de que la boda transcurriría sin incidencias. Quizá Penny se estuviera planteando rebelarse otra vez, pero no lo haría si ponía en peligro a sus seres queridos. Resultaba irónico que poco tiempo atrás tanto su madre como Monique le hubieran dado la lata a Penny para que tirara los anticonceptivos y le echara a Max el lazo nupcial. Ahora era ella la que se veía cazada. Y esta mañana parecían pladiñeras de un funeral. Los 4 intercambiaron cálidos abrazos. Cuando los sugieres tuvieron listos los asientos de sus padres, la madre de Penny le dijo en voz baja: «¿Te encoge esto?». Y le puso algo en la mano a su hija. «Léelo». Penny se fijó horrorizada en que su madre tenía las muñecas laceradas por marcas de cuerdas. Sus brazos desnudos estaban salpicados de esas costras rojas que se formaban allí donde se habían clavado muchas agujas hipodérmicas. Lo que le estaba ofreciendo era un papel doblado. Penny lo desdobló y vio que era una página amarillenta de un número antiquísimo del National Enquirer. Nerviosa le preguntó a uno de sus guardaespaldas dónde estaba el baño. Penny observó con asco que ni una sola de las devotas mujeres de la limpieza de la parroquia se había presentado a trabajar desde hacía semanas. No le resultó fácil introducir su gigantesca falda con miriñaque en uno de los inmundos cubículos de los retretes. Sus movimientos hacían que la elegante tela de satén
se empapara del agua sucia del suelo apestosa a orines. Penny oyó los primeros compases de la marcha nupcial mientras examinaba con mirada furiosa la página de revista. El titular del artículo decía: Data Microcom hace una gran apuesta por las técnicas de clonación. Según el artículo, la empresa de Max había invertido cantidades enormes de dinero en investigar cómo crear un embrión humano viable y clonarlo. Aquella investigación se había emprendido en paralelo a la de los nanobots. En opinión del redactor de ciencia del National Enquirer, el objetivo a largo plazo que se había marcado la empresa era generar un clon microscópico. Dicho clon sería conservado en un estado de animación suspendida. Más adelante se podría implantar en un útero de alquiler para su plena gestación. Penny leyó y releyó el artículo antes de arrojarlo al retrete y tirar de la cadena. Si Max era capaz de introducir en las mujeres nanobots que le controlaran las mentes, ¿por qué no iba a poder meterle secretamente el embrión suspendido de un clon? Y eso la incluía a ella. Ese era su plan maestro: controlar el crecimiento de la población mundial, perpetuar su poder corporativo global. Como si fuera un parásito, tenía planeado incubar miles, quizá millones de Maxes idénticos en los úteros de una legión de mujeres desprevenidas. Ese era su plan para llevar a la paz a la especie humana. Su mundo perfecto estaría poblado por 1000 millones de versiones de sí mismo.